Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bienvenida Florencia, Gonzalo, María, Mercedes, Micaela, Vanessa y bienvenidos a los compañeros también que ven la clase grabada, ¿sí? Hoy vamos a empezar a ver las diferentes teorías psicoanalistas, ¿sí? Muy buenas tardes. Comenzando por lo que es la psicología conductista, ¿sí? Que como dice ahí es una corriente dentro de la psicología que se centra en lo que es el estudio del comportamiento observable y medible, como también se centra en todo lo que son los procedimientos mentales que lo influencian, ¿sí? Es una corriente psicológica que se desarrolló principalmente a principios del siglo XX, que se enfoca en cómo el ambiente y cómo las experiencias afectan el comportamiento humano, ¿sí? Entonces tenemos algunas teorías de la psicología eh, o teorías psicológicas más destacadas dentro del ambiente del conductismo. Una es el condicionamiento clásico, que es una teoría que fue propuesta por Iván Pavlov, que sugiere que los organismos aprenden a asociar estímulos y respuestas, ¿sí? Él hizo un famoso experimento, que se llama el experimento de Pavlov, con perros, donde los animales que aprendieron a asociar el ruido de una campana, ¿sí? O asociar, mejor dicho, la campana, no el río, la campana, perdón, que era un estímulo neutral, con la comida, que es un estímulo incondicionado, y cada vez que hacía sonar la campana, ¿qué hacía eso? Que el perro salivara, que es una respuesta incondicionada. Con el tiempo, ¿qué pasó? La campana solita, sin hacerla sonar, podía provocar la salivación de los perros. Eso se conoce como una respuesta condicionada no, ¿sí? También está el condicionamiento operante, ¿sí? Que fue desarrollado por Skinner, ¿sí? Es una teoría en realidad que se enfoca en cómo las consecuencias de una acción afectan la probabilidad de que esa acción se repita en el futuro. Aunque por ahí a veces somos medio porfiados y nos seguimos dando contra la pared, ¿vieron? ¿Sí? Como que a veces no aprendemos, pero a otras sí. ¿Sí? En algún momento dejamos de darnos, ¿sí?, frentazo contra la pared. Ya decimos, bueno, ya está, basta. ¿Sí? Pero según lo que es el condicionamiento operante, un comportamiento seguido de consecuencias positivas, uno tiende a repetirlo, ¿sí? Mientras que un comportamiento seguido de consecuencias negativas, uno tiende a evitar, ¿sí? Y Skinner acá introdujo un concepto que es el concepto de refuerzo, ya sea positivo o ya sea negativo, y castigo, como una forma de modificar el comportamiento, ¿sí? Y también está el aprendizaje social, que fue propuesto por Albert Bandura. Este enfoque destaca el papel de que de la observación y las limitaciones en el aprendizaje. Es una teoría que sostiene que las personas aprenden no solo a través de la experiencia directa, sino a través de que observamos a otros y vemos las consecuencias de sus acciones, ¿sí? Y Bandura también introdujo un concepto que es el concepto de modelado, donde los individuos imitan el comportamiento de modelos significativos dentro de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, entre los conceptos básicos del conductismo tenemos estímulo, ¿sí?, que se refiere ese término a cualquier señal, cualquier información, cualquier evento que produce una reacción, o sea, que produce una respuesta de nuestro organismo, ¿sí? Respuesta, que es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a ese estímulo. Condicionamiento es un tipo de aprendizaje, es un tipo de aprendizaje derivado de qué? De la asociación entre estímulo y respuesta.
Refuerzo, que es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que se vuelva a dar, y castigo, como les dije antes, que es opuesto, digamos, una consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. ¿Sí? Entonces, estas teorías conductistas que yo les nombré anteriormente tuvieron gran influencia en diversas áreas de la psicología, ¿sí? Como también en la práctica clínica, como en la educación, como en otras disciplinas que están relacionadas, ¿sí? Entonces, a través del estudio del comportamiento observable, ¿sí? Y la variable ambiental que afectan, que hacen los psicólogos conductistas, contribuyeron al entendimiento de cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nos adaptamos a nuestro entorno, ¿sí? Yo quiero compartirles, ¿sí? Muy rápidamente, un video con respecto. Decime que no lo tengo. Ahí está. ¿No? Ah, what the fuck? ¿Qué pasó? Se me salió el video. Denme un segundito. No pasa nada, lo vamos a colocar desde acá. Nos vamos a ir a YouTube. Vamos a compartirlo. Se me salió de la filmina, en realidad. Yo lo había colocado ahí en la filmina para que me sea. Ay, ahora porque no lo puedo agrandar. Ahí está. Para que me sea más fácil. Pero se me salió de la filmina. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de modo natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado. A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esta respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Y por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, en este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás se adquiría mediante la asociación estímulo-respuesta. El experimento de Watson, Albert y la rata.
Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no mostraba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido. Watson después extinguió el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones sin hacer ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner describe los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan. A esto le llamó extinción. Y por último, las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. El experimento de Skinner, la rata en la caja. Para su experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró dentro de una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzaba a buscar comida, y en su búsqueda, presionando el pedal, recibe una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el reforzamiento y la rata no obtenía nada cuando pisaba el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según el conductismo, ¿cómo aprendemos? Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace correctamente, se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas. Bien, por otro lado tenemos lo que es cognitivismo, que también es una de las corrientes psicológicas. Esta en este caso estudia cómo las personas adquieren, procesan, almacenan y utilizan la información. ¿Sí? En realidad el cognitivismo... Oh, ¿los demás sí pudieron ver el video? Ah, ok, bien. Después, porque dice que no lo pudo ver. De igual manera van a estar en el campus virtual, yo se los voy a habilitar para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y si no queda en la clase, quédense grabada. Les decía que se interesa mucho esta corriente por comprender todo lo que son los procesos mentales internos. ¿Qué quiero decir? Aquellos que ocurren en la mente cuando una persona aprende, cuando una persona piensa, recuerda, comprende, resuelve problemas, toma decisiones. ¿Sí? Y a diferencia del conductismo, ¿sí?, que solo analiza el conductismo, las conductas observables, el cognitivismo acá, ¿qué hace? Sostiene que para comprender el comportamiento humano es necesario estudiar también cómo funciona la mente. ¿Sí? Entonces, es una corriente que comenzó a desarrollarse con mucha fuerza en la década de 1950-1960 como respuesta a las limitaciones del conductismo y dio origen a la llamada revolución cognitiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué estudia en sí el cognitivismo?
Estudia los procesos mentales entre la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el lenguaje y la inteligencia. ¿Sí? Todos esos procesos trabajan conjuntamente para que la persona pueda comprender el mundo y adaptarse a ese mundo. ¿Sí? Entonces, la idea principal del cognitivismo es que sostiene que el ser humano no responde automáticamente a los estímulos, sino que primero los interpreta. ¿Qué quiero decir? Estímulo, la mente que hace, procesa la información y después da una respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, dos personas podemos vivir la misma situación, pero podemos reaccionar de maneras diferentes. ¿Sí? Porque cada uno la va a interpretar según sus experiencias, según su conocimiento y según sus emociones. ¿Sí? Entonces, una de las teorías más importantes del cognitivismo compara el funcionamiento de la mente con una computadora. ¿Sí? No significa que el cerebro sea una computadora, sino que la computadora y el cerebro como que realizan procesos similares. Recibimos información, la procesamos, la almacenamos, la recuperamos cuando es necesaria, ¿sí? Y producimos una respuesta. ¿Sí? Entonces, en estas etapas de procesamiento de la información, entra la información. La información nos llega a nosotros mediante nuestros sentidos. La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, etc. ¿Sí? Bien. La atención, la persona que hace, selecciona la información importante, ¿sí? O ignora aquello que considera irrelevante. ¿Sí? En lo que es la percepción, el cerebro que hace, interpreta el significado de esa información. ¿Sí? La memoria, ¿qué hace? Almacena esa información para utilizarla posteriormente. Y tenemos tres tipos de memorias principales, que después lo vamos a ver: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Y tenemos la respuesta. La persona actúa según la información procesada. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo bien simple y práctico. ¿Sí? El primero dijimos que en el proceso de la información tenemos la entrada de la información. A ver, tenemos un niño, ¿sí?, que observa que el semáforo está en rojo. ¿Sí? Entró la información. A ver, un niño, a través de la vista, observa que el semáforo está en rojo. Después venía la atención. ¿El niño qué hace? Presta atención al color rojo del semáforo. No presta atención a los edificios que lo rodean, sino al color rojo del semáforo. ¿Sí? Después venía la percepción, o sea, comprende que el rojo significa detenerse, no pasar. ¿Sí? Bien. Después teníamos la memoria, ¿sí?, que va a almacenar ese conocimiento, ¿sí?, va a conservar esa información. ¿Y la respuesta cuál va a ser? Que el niño espera antes de cruzar la calle porque el semáforo está en rojo. ¿Sí? Luego tenemos los esquemas, que ¿qué significa? Que es uno de los conceptos más importantes del cognitivismo, los esquemas. Los esquemas son estructuras mentales donde organizamos nuestros conocimientos y nuestras experiencias. O sea, funciona como un archivo, ¿sí?, que se guarda, o que nos ayuda, mejor dicho, a comprender la realidad. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, lo comparamos con lo que ya sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, un niño conoce a su perro, luego observa a un caballo. Los dos son animales, pero aprende ese niño que son diferentes y modifica su esquema sobre estos dos animales, sobre el perro y sobre el caballo. ¿Sí? Los esquemas cambian continuamente a medida que adquirimos nuevos conocimientos. ¿Y para qué sirven los esquemas? Los esquemas a nosotros nos permiten interpretar la realidad.
Los esquemas nos permiten comprender información nueva, organizar conocimientos, recordar experiencias, resolver problemas. Sin esquemas sería muy difícil aprender, ¿sí? Y después tenemos esto de los aprendizajes, según el cognitivismo, que el aprendizaje ocurre cuando la persona recibe nueva información, la comprende, la relaciona con los conocimientos previos, la organiza, ¿sí? La almacena en la memoria y la puede utilizar posteriormente. Eso es aprender. Aprender no significa solamente memorizar, significa comprender, que es totalmente distinto. ¿Sí? También acá les coloqué metacognición. ¿Sí? ¿Qué significa metacognición? En realidad significa pensar sobre nuestros propios pensamientos. ¿Sí? Es la capacidad de ser consciente de cómo aprendemos y de cómo controlar nuestro propio aprendizaje. ¿Sí? Implica esto de preguntarse, ¿entendí este tema? ¿Necesito volver a leer? ¿Cómo puedo estudiar yo mejor? ¿Sí? ¿Qué estrategia me ayuda más? ¿Sí? Y la metacognición tiene componentes, vamos a decirlo así. La planificación es la organización de cómo se realiza una tarea, ¿sí? Primero voy a leer el texto y después voy a hacer, por ejemplo, un resumen, ¿sí? Luego le sigue el monitoreo. Hay que controlar el aprendizaje mientras se realiza, ¿sí? A ver, no entendí este párrafo. Lo voy a leer nuevamente, ¿sí? Después viene la evaluación. Hay que analizar el resultado obtenido, ¿sí? Bien. ¿Y por qué es importante el tema de la metacognición? Porque a nosotros nos favorece en la toma de decisiones, en el aprendizaje autónomo, en la resolución de problemas, en la organización de nuestro estudio, ¿sí? En el pensamiento crítico. Y está también la teoría de los esquemas de Petrel, que estudió cómo funciona la memoria, ¿sí? Él propuso que no recordamos los hechos exactamente como ocurrieron, ¿sí? Cuando nosotros recordamos algo, nuestro cerebro, ¿qué hace? Reconstruye la información utilizando los conocimientos previos y los esquemas que ya poseemos nosotros, ¿sí? Por eso es que los recuerdos pueden modificarse con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, 5 personas observan el mismo accidente. Al día siguiente, cada uno de ellos lo cuenta de forma diferente. Y no necesariamente están mintiendo. ¿Por qué? Porque cada uno recuerda aquello que interpretó como más importante. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Ok. Ahora, entre los principales representantes de lo que es el cognitivismo, tenemos a Jean Piaget, ¿sí? Que estudió cómo evoluciona el pensamiento desde la infancia hasta la adultez, ¿sí? Que él fue el que propuso las etapas del desarrollo cognitivo. Tenemos a Brunner, ¿sí? Que destacó lo que es la importancia en realidad del aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Él consideraba que el estudiante debía participar activamente, yo también lo creo. Tenemos también a David Ausubel, que desarrolló lo que es la teoría del aprendizaje significativo, que él afirma, o afirmaba, mejor dicho, porque ya falleció, que nosotros aprendemos mejor cuando relacionamos los conocimientos nuevos
con los que ya poseemos. ¿Sí? Y Bertrand, que investigó el funcionamiento de la memoria y el papel de los esquemas. ¿Sí? A nosotros esto nos sirve mucho para estimular la memoria, por ejemplo, utilizando agendas, imágenes, repetición, juegos de memoria, rutinas, para mejorar el tema de la atención, ¿sí? Trabajar en lo que son los ambientes un poco distractores, ¿sí? Y favorecer también un poco la resolución de problemas, el desarrollo de la autonomía, ¿sí? En este caso también tiene un pequeño videito que ahora se los voy a colocar, si me dan un segundo. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. No sé por qué se me cambió tanto acá en YouTube. Me cuesta entender. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales Un segundito que voy a cambiar de internet porque se corta mucho eso que apagué la cámara y todo. Deme un segundo. Voy a poner el otro internet. Y voy a sacar también de acá lo que me esté consumiendo para ver si lo podemos ver mucho mejor. exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización. Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. Adaptación. Es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos: asimilación y acomodación. Asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Acomodación
se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones muy importantes al cognitivismo, como por ejemplo Ausubel. Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo, como la organización e integración de la nueva información en la estructura cognitiva que ya posee el individuo. Es decir, cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Brunner, que a partir de la teoría de Vygotsky, propone el concepto de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría tiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom propuso una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación, y enlista una serie de verbos que representan la actividad mental en cada nivel. Ahí vamos. Bien. Por otro lado, tenemos. Ay, me había trabado. Psicoanálisis, ¿sí? Una teoría de la personalidad, bien, un método de investigación de la mente y de la forma de tratamientos psicológicos que fue desarrollado por este médico neurólogo, ¿sí? Austriaco, Sigmund Freud, a finales del siglo XIX. ¿Sí? Freud, ¿qué hizo? Freud observó que muchas personas sufrían, ¿sí? Síntomas físicos, síntomas emocionales, sin una causa médica aparente. Entonces, a partir de sus investigaciones, llegó a la conclusión de que gran parte de nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, permanecen fuera de la conciencia, influyendo en nuestras conductas sin que nos demos cuenta. ¿Sí? Entonces, el psicoanálisis, ¿qué sostiene? Que para comprender, digamos, el comportamiento humano, no basta solamente con observar lo que la persona hace, sino que es necesario conocer sus conflictos internos,
sus experiencias infantiles y su mundo inconsciente. Porque acá el objetivo del tratamiento psicoanalítico es ayudar a la persona a comprender el origen de sus conflictos para poder disminuir el sufrimiento y favorecer a los cambios duraderos, ¿sí? Entonces, ¿qué estudia el psicoanálisis? Estudia el inconsciente, los conflictos internos, la personalidad, las emociones, los deseos, los sueños, los mecanismos de defensa, ¿sí? Y la influencia de la infancia en la vida adulta. Freud que afirmaba que muchas conductas tienen un significado oculto y que no ocurren por casualidad, ¿sí? Entonces, la idea central del psicoanálisis es que gran parte de nuestra vida psíquica es inconsciente. ¿Qué quiero decir? Que existen pensamientos, que existen recuerdos, que existen deseos que no están presentes en nuestra conciencia, pero que influyen o continúan influyendo en nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros comportamientos. ¿Sí? Por ejemplo, una persona puede sentir un miedo intenso al hablar en público sin comprender exactamente el origen. ¿Sí? Desde el psicoanálisis, ese miedo podría estar relacionado con alguna experiencia pasada o algún conflicto inconsciente. ¿Sí? Entonces voy a investigar hasta tratar de descubrirlo. ¿Sí? Bien. Y el inconsciente es uno de los conceptos más importantes del psicoanálisis. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Freud comparó? ¿Se acuerdan que yo les había dicho la mente con un iceberg? Perdón, se me había ido la palabra, que la parte visible representaba la conciencia, la parte sumergida representaba el inconsciente, ¿sí? Que la mayor parte de nuestra actividad mental ocurre en realidad en el nivel inconsciente, ¿sí? Ahí es donde se encuentran los deseos reprimidos, los recuerdos dolorosos, las emociones, los impulsos, esos conflictos que no están resueltos, ¿sí? Y aunque no somos por ahí conscientes de ello, se manifiestan a través de sueños, a través de actos fallidos, a través de ansiedad, de conductas repetitivas, a través de como es, síntomas emocionales, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que los niveles de la mente los dividió en tres? ¿Sí? El consciente, todo aquello en lo que somos conscientes en este momento, ¿sí? Lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos escuchando. Preconsciente, que contiene información que no está presente en este momento, ¿sí? Pero que la podemos recordar muy fácil, ¿sí? Y el inconsciente, que contiene deseos, contiene recuerdos, conflictos reprimidos, ¿no? ¿Sí? Que no se puede acceder fácilmente ahí, ¿sí? Pero que influye en nuestro comportamiento. Y después teníamos la estructura de la personalidad, ¿sí? Él propuso que la personalidad también formada por tres componentes que interactúan constantemente, el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primitiva de la personalidad, que está presente desde el nacimiento, que la función, acuérdense que tiene, es de satisfacer las necesidades y los deseos de manera inmediata, ¿sí? Que se rige, como dice ahí, por el principio del placer, ¿sí? Que no distingue entre lo correcto entre lo incorrecto. El yo, que es el ego, ¿sí? Que aparece a medida que el niño crece, aparece a medida que el niño aprende a relacionarse con la realidad, ¿sí? Que se guía por el principio de la realidad, como dice ahí, que la función que tiene es mediar entre los deseos del ello, las normas del superyo y las posibilidades reales.
¿sí? Y el super yo o el superego, ¿sí? Que representa la conciencia moral, ¿sí? Que se formaba mediante la educación, la familia, la sociedad, ¿sí? Que incluye normas, valores, revisiones, ideales, ¿sí? Que es el que evalúa si la conducta está bien o está mal, ¿sí? Vuelvo para atrás. También tenemos acá los mecanismos de defensa, ¿sí? Esas estrategias inconscientes que va a utilizar el yo para proteger a la persona de la ansiedad o del dolor emocional, ¿sí? Que a ver, los mecanismos de defensa no son necesariamente negativos, ¿sí? Hay muchas situaciones que esos mecanismos de defensa nos ayudan a afrontar conflictos, ¿sí? Sin embargo, a ver, cuando se usan de forma excesiva, de forma rígida, pueden dificultar la adaptación, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los principales mecanismos de defensa que nosotros tenemos? Por ejemplo, la negación. La persona rechaza aceptar una realidad que le resulta dolorosa, ¿sí? Por ejemplo, a ver, adaptado a acompañante terapéutico. Alguien recibe un diagnóstico de una enfermedad grave y actúa como si nada hubiese pasado. Eso es un mecanismo de defensa, ¿sí? O cuando ustedes se pelean con su marido, ¿sí? Y le hablan como si nada, y el otro del otro lado dice, ay, esta, mirá, me habla como si no hubiese pasado nada anoche. Bueno, es un mecanismo de defensa, sí que tenemos, ¿bien? Después está la represión. La represión también es otro mecanismo de defensa, ¿sí? Consiste en mantener fuera de la conciencia pensamientos o recuerdos que generan angustia, ¿sí? Una persona no recuerda un hecho, por ejemplo, que fue muy traumático que le sucedió en su infancia. Lo está reprimiendo. ¿Por qué? Porque le genera dolor, ¿sí? Bien. La regresión es otro mecanismo de defensa, ¿sí? ¿Qué es la regresión? La persona vuelve, digamos, temporalmente a conductas propias de etapas anteriores del desarrollo frente a una situación de estrés, ¿sí? Por ejemplo, un niño que vuelve a hacerse pis en la cama después del nacimiento de un hermano, ¿sí? La sublimación es otro mecanismo de defensa que consiste en esto de canalizar impulsos o emociones hacia actividades que son socialmente aceptadas o constructivas, ¿sí? Por ejemplo, una persona con mucha agresividad que practica boxeo o practica artes marciales, ¿sí? Bien, acuérdense que también Freud que desarrolló el desarrollo psicosexual, etapa oral, anal, fálica, latencia y etapa genital. Tenemos el complejo de Edipo, que no vamos a entrar tan en detalle porque lo hablamos, ¿sí? Pero es uno de los conceptos también más conocidos y más debatidos del psicoanálisis, ¿sí? Donde él propuso que durante esa etapa fálica el niño desarrolla un fuerte apego hacia el progenitor del sexo opuesto y un sentimiento de rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo, y la resolución de ese conflicto favorecía la identificación con el progenitor del mismo sexo y la incorporación de las normas y de los valores, ¿se acuerdan? Y también están los sueños, ¿sí? Eh, pero quiero decirle algo con respecto al complejo de Edipo. En la actualidad, esa teoría no tiene o no cuenta con un amplio respaldo científico, ¿sí? Y muchos consideran que es una explicación histórica dentro de lo que es el desarrollo del psicoanálisis simplemente, pero sí que tuvo una gran influencia en la comprensión de lo que son los vínculos familiares y el desarrollo emocional, ¿sí? Ahora, con respecto a los sueños, Freud que consideraba que los sueños representan una vía
de acceso al inconsciente, ¿sí? Que durante los sueños nosotros podemos expresar nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros conflictos, ¿sí? Que normalmente permanecen reprimidos, ¿no? ¿Sí? Y el trabajo del psicoanalista en este caso consiste en ayudar a ese paciente a explorar el significado personal de esos sueños, ¿sí? No solamente interpretaciones universales. ¿Bien? Entonces, todo lo que es el tratamiento psicoanalítico busca que la persona tome conciencia de conflictos inconscientes para comprender mejor su teoría y modificar esos patrones que le generan sufrimiento. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Seguro? Bien. Ahora les comparto un video con respecto a Freud que me encanta. Este video lo saqué hace 4 o 5 años de YouTube. Y ahora lo sacaron de YouTube, pero Laray lo había descargado en la computadora, así que si lo pierdo, pierdo todo, porque no lo tengo en otro lado. Se ve que causó algún tipo de conflictos muy crudo, ¿sí? Y no está más en YouTube. Tenía un montón de visitas, muchísimas visitas, pero yo se los voy a compartir. Para inconscientes. El 6 de mayo de 1856 nace Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Fue uno de los 8 hijos del viejo Jacob Freud, un comerciante de lana que con Amalia Nathanson, la madre de Freud, completaba su tercer matrimonio. Con 3 esposas al hilo, se puede decir que dinero, lo que se dice dinero, no tenía el viejo Jacob. Baste decir que cuando nació el pequeño Sigmund, vivían todos apretados en una sola habitación alquilada. No sabemos si por sobreestimulación o por ser hijo de viejo, el muchacho salió estudioso. Se pasó la vida leyendo en los 6 idiomas que dominaba. Leyó el Quijote en español y a Shakespeare lo leyó en inglés al derecho y al revés. Tanto que muchos dicen que su amor por la psicología humana le viene de tanto Otelo, tanto Hamlet, tanto Romeo y tanta Julieta. Se graduó como médico y conoció a una amiga de su hermana, Martha Bernays, con la que mantuvo un romance tan victoriano que en 4 años la vio 6 veces, suficientes para mandarle más de 900 cartas de amor que terminaron en matrimonio. 1883, 1884, 1885 fueron los años de su trabajo en el Hospital General de Viena, los años del período de la coca. La coca era la droga de moda que usaban los intelectuales para llamar a las musas de la inspiración, pero Freud la usó para llamar a las musas de la ciencia, porque le interesaba su uso terapéutico como anestésico. Hasta intentó curar con cocaína a un amigo muy querido, adicto a la morfina, pero el tratamiento solo agregó una nueva adicción y finalmente falleció. Fui el primero en recomendar en 1885 el uso de la cocaína y ello me costó grandes reproches. El abuso de esta droga precipitó la muerte de un amigo querido. Fue acusado de desatar un tercer flagelo contra la humanidad, pero a pesar del escándalo, obtuvo una beca en el manicomio de Salpêtrière de París para estudiar junto al mejor neurólogo de la época, Jean-Martin Charcot, que estaba dando el último grito de la moda usando la hipnosis en el tratamiento de los trastornos mentales. Con Charcot le picó el bicho de la psicología y le picó tan duro que cuando regresó a Viena quiso compartir las teorías de Charcot con otros médicos, pero todos le rechazaron, todos menos Joseph Breuer, el especialista en enfermedades internas de mayor prestigio en Viena, quien compartió con él el caso clínico que marcó un antes y un después en la carrera de Freud, el caso Anna O. Anna O, de 21 años, había pasado meses largos asistiendo a su padre en una enfermedad larga e indolorosa que lo llevó a la muerte. Consultó a Breuer por una tosecita nerviosa que terminó en parálisis de pierna y brazo derechos, alteraciones de la visión y repugnancia a los alimentos. Y eso por no decir que mostraba doble personalidad según las horas del día y que hablaba inglés a la perfección, mientras que el alemán, su lengua materna, ni lo hablaba ni lo entendía.
Breuer decidió hipnotizarla para que hablara del rosario de traumas que llevaba por dentro. Y, oh sorpresa, casi se va de espaldas al comprobar que cuando Ana hablaba de los miedos que la dominaban, volvía a ser una persona normal. Así, entre hipnosis y confesiones, descubrió que los problemas de Ana O eran la consecuencia de abusos sexuales por un familiar durante su niñez. Breuer descubrió que los síntomas de los pacientes histéricos eran el resultado de traumas del pasado que se habían reprimido, aunque no olvidado, y que cuando el paciente se enfrentaba a esos pensamientos reprimidos, se curaba. A esto le llamó el método catártico. Freud usó el método catártico, pero sin la hipnosis. En su lugar, inventó el método de asociación libre, una técnica que consiste en que el paciente desembuche todo lo que le llegue a la mente tal y como se presente, aunque sea vulgar o vergonzoso, para que el psicoanalista pueda determinar cuáles manifestaciones muestran un conflicto inconsciente. Acababa de crear el psicoanálisis, un método para tratar las enfermedades mentales y una teoría que se basa en que el origen de todos los problemas neuróticos son conflictos infantiles relacionados con el temido sexo. Y es que el Freud no se medía, hasta se atrevió a decir que todos los niños tenían instintos sexuales y que creaban un sueño. El contenido manifiesto es muy diferente de lo que se intenta decir. Su significado simbólico es el contenido latente. Los sueños son la realización de deseos inconscientes, pero esos deseos son tan fuertes que para ser aceptados por nuestra conciencia, nuestra mente elabora una censura que es la que produce la distorsión de su contenido. Lo que pueden parecer imágenes soñadas absurdas son ideas coherentes cuando se descifran con el análisis. Después de 1933, la situación en Alemania se puso negra, y más para el psicoanálisis, que fue puesto en la lista idem. Así fue el discurso en la quema de las obras de Freud. De la vida instintiva que degrada el alma y por la nobleza del espíritu humano, entrego a las llamas las obras de Sigmund Freud. Psicoanálisis a la brasa. Cuando en 1938 los nazis ocuparon Austria, la situación se tornó color Gestapo. El 15 de marzo, la SS devolvió toda su casa y el 22 se llevaron a su hija Ana, a quien por suerte devolvieron ese mismo día. El 4 de junio de 1938, Sigmund salió de Viena con su esposa y Ana. Sus 4 hermanas fueron asesinadas en Auschwitz. El 6 de junio llegó a Londres, pero el tumor en el maxilar lo iba minando. El 23 de septiembre de 1939, poco antes de la medianoche, murió Sigmund Freud en su casa de Maresfield Garden. Termina así la vida de uno de los pocos hombres que influyó tanto sobre la cultura que después de él no hemos sido los mismos. Tenemos otra actitud hacia los niños, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cayeron los tapujos del sexo y la hipocresía y hoy, gracias a Sigmund Freud, entendemos de otra manera el arte, la religión y la vida. Bien, ese era el video que les quería compartir. De igual manera lo tienen en el campus virtual, ¿sí? Se los acabo de habilitar para que ustedes lo tengan. Nosotros, clase próxima, tenemos que hablar de la psicología de la Gestalt, que me faltó, ¿sí? Charlarlo, pero no puedo ocuparle el Meet al profe que está entrando ahora, si no, no puede grabar. Y tenemos que hablar de memoria, donde vamos a hablar de los conceptos básicos de la memoria. También vamos a hablar de los diferentes, como les dije antes, tipos de memorias que hay, ¿sí? De algunas patologías relacionadas con el tema de la memoria, el aprendizaje, los diferentes tipos de aprendizaje, que algo lo estuvimos viendo mientras estamos viendo estas corrientes, y las emociones, ¿sí? Las emociones primarias, las emociones secundarias y lo que es motivación. Bien, que con eso nosotros terminaríamos lo que es en realidad este módulo, ¿sí? Pero todavía no lo vamos a terminar. En el próximo encuentro, recién ahí vamos a terminar este módulo. De igual manera, ¿sí? Yo les estoy habilitando, ¿sí? Lo que es el módulo número 3, para que ustedes ya lo tengan, y si lo quieren ir leyendo y quieren ir adelantando, bienvenido sea.
Espero que tengan, como siempre les digo, un hermoso comienzo de semana, que recién es lunes, nosotros porque nos tocan los lunes, y los que les tocan los viernes les digo, ay, que tengan un hermoso fin de semana y nosotros un buen comienzo de semana. Y el día miércoles, ¿sí? A alentar a la selección, ténganse a mano, ¿sí? Por ahí un PAF, un oxígeno, alguien que sepa realizar RCP, ojalá no lo necesitemos, por las dudas, y si salen a festejar, por favor háganlo con conciencia, porque están sucediendo cuestiones evitables, ¿sí? Porque salimos a festejar como si no hubiese un mañana. Así que se me cuidan todos, ¿sí? Y si Dios quiere, nos vemos la próxima clase. Un beso enorme y un abrazo. Chau, chau.